que el poeta nace poeta. Y cuando nace poeta, él busca el sufrimiento. Y eso es lo que hizo Vallejo en todo momento. Dios no estuvo enfermo el día en el que nació César Vallejo, el poeta universal del que todos nos sentimos orgullosos. Sin embargo, la tristeza reflejada en muchas estrofas de sus poemas son el legado de sus penas, y la manera que él escogió para contarnos momentos que marcaron su vida. A 163 kilómetros de Trujillo se encuentra Santiago de Chuco, la provincia que vio nacer a César Abraham Vallejo Mendoza, un 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 2 hermanos del matrimonio entre María de los Santos Mendoza y Francisco de Paula Vallejo Benítez. Contrario a lo que se piensa, la familia de Vallejo Mendoza nunca fue pobre. En muchas críticas se ha dicho y se sigue diciendo que fue una familia pobre. La familia Vallejo Mendoza en ningún momento fue pobre. Tal es el caso que el padre de César Vallejo, mi abuelo Francisco, fue gobernador de Santiago de Chuco. Y en aquellas épocas, en los pueblos, elegían a las autoridades, a las personas más destacadas y más solventes, podría decir, del pueblo. Producto de ese respaldo económico de cual gozaba su familia, cuando cumplió los 21 años, César Vallejo escribió sus primeros poemas, que luego publicaría entre 1914 y 1916 en periódicos locales. Además integró el Grupo Norte, en el que trabó la amistad con estudiantes como Víctor Raúl Haya de la Torre, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. Vivió en la bohemia trujillana, compuesta por círculos literarios que muchas veces lo desdeñaron como creador. Esta foto es del restaurante Morillas. En la época de Vallejo estaba en el final de la avenida Larco, en la playa. Y esta es una foto tomada desde habían tenido una reunión allí los intelectuales de la época. Por aquí está Vallejo, está Víctor Raúl Haya de la Torre, está Antenor Orrego, Agustín Haya de la Torre, entre otros intelectuales, ¿no? Ahí está. Hay una curiosidad, Vallejo nunca le gustaba mirar a las fotos. Era rara vez que miraba la fotografía, si nos damos cuenta. Entre 1915 y 1918, Vallejo escribió buena parte de los poemas que conformaron su primer libro, Los Heraldos Negros, y fue en Trujillo donde recitó por primera vez los versos desde un balcón, frente a los escritores, poetas, artistas plásticos, filósofos e intelectuales de la época. Vallejo fue invitado a esta casa el 10 de junio de 1917, aproximadamente desde las 6 de la tarde. ¿Y qué hizo Vallejo en esta casa? Aquí era la casa de Macedonio de la Torre, que era un artista plástico de la época, también perteneció a la bohemia. Vallejo, entre otras cosas, Vallejo recitó por primera vez en esta casa Los Heraldos Negros. Vallejo cambió 3 líneas de Los Heraldos Negros y más o menos dice así. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el hoyo de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas. La partecita que cambió son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Sin embargo, el reconocimiento literario que él iba ganando se desplomó cuando fue acusado de una reyerta. César Vallejo tuvo una vida dura, de sufrimiento, desde una cárcel injusta hasta la muerte de su madre, donde no pudo estar presente. Escuchemos a Vallejo a través de sus poemas, en medio de su sufrimiento. El autor de Los Heraldos Negros pasó 112 días en la cárcel, el 6 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921. El momento más grave de mi vida, dijo César Vallejo.
Vallejo fue capturado el 6 de noviembre de 1920 a las 11:30 de la mañana en San Martín 564. Este espacio estaba la casa pues del señor Andrés Ciudad, y aquí en este espacio Vallejo fue capturado para luego ser llevado a la cárcel. Yo diría que Vallejo estuvo más o menos acá entre las 12 y 12 y cuarto en este cuarto, y aquí en este cuarto le tomaron unos datos a Vallejo. Querido tío abuelo César Abraham Vallejo Mendoza, aquí te encarcelaron injustamente. Pero 112 días de prisión, dice César Vallejo. Y ese encierro injusto de Vallejo sirvió para seguir sufriendo, por lo tanto, seguir produciendo sus versos, sus poemas. 12 poemas de Trilce justamente fueron escritos en esta cárcel de Trujillo, donde purgó pena. En el poema 18, la cárcel no produce tanto dolor como el que siente el hijo sin la madre. Las paredes del recinto hieren en tanto son comparadas con los brazos de la madre. He escuchado que lloraba bastante, que venían los amigos del Grupo Norte, ¿no? Antenor Orrego, Macedonio, Espejo Asturizaga, y conversaban con él y se quejaba muy amargamente y dando rienda suelta a un gran llanto, ¿no? Desconsolado. Él era un hombre muy sensible, ¿no? Pues es un poeta particularmente sensible, y que te quiten la libertad. ¿Quién hace tanta bulla que no deja testar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano. Las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, ya está muy oscuro, madre dijo que no demoraría. Oh, las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes salpicantes que sin querer todas dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por tus 4 rincones como arrancan las diarias arrojadas de extremidades. Antes de que salga de prisión es cuando César Vallejo escribió una carta donde expresa ser víctima de una de las muchas infamias que abundaban en esa época. Cuando hablamos de dolor, solo basta recordar la pena que sintió cuando falleció su madre. Su vida está forjada en la fragua de la desesperanza, el sufrimiento por lo perdido, las revoluciones sociales y la pasión de una amante, su niñez pobre, triste y desconsolada, incluso hasta antes de su muerte. Vallejo no solamente escribió, sino que vivenció lo escrito. Su obra es el reflejo de su anhelo por vivir, de gozar lo vivido, pero se hace imposible por la desesperanza de su existencia. Vallejo estuvo entre varios fuegos a lo largo de su vida y casi siempre con dificultades económicas. De allí que la tristeza se haya ahondado tanto en Vallejo. El sufrimiento humano es uno de los temas más resaltantes de los poemas de Vallejo. En forma paralela, sufre horriblemente y patentiza en palabras, musitando su horrible y desconcertante sufrimiento. Súbitamente, las palabras conceptúan el sufrimiento y éste se convierte en poesía. Asocia a la melancolía a ese pasado lingüísticamente lujoso que se debe abandonar. No pide permiso a la tradición ni muestra credenciales de respeto a los germanes de la cultura. Para Vallejo el tema más importante es el hombre y todo lo que es él. Por ello toma su vida como un claro ejemplo de sufrimiento y soledad, teniendo como fin lograr orientar a las personas a que se unan por las causas justas en las que ellos serían los únicos beneficiados. Ese sufrimiento inmenso siempre lo tuvo en cuenta en sus poemas.
Y aquí vivió María Rosa Sandoval o Sandoval. Ella fue enamorada de Vallejo en 1915. Estando enamorada de Vallejo, más o menos unos 5 a 8 meses, Vallejo llega a la casa un día a preguntar por María Rosa y le dicen: no sabemos, no está. Vallejo sufre en el alma, llora bastante. Al mes escribe una poesía donde encara a Dios y lo pone por título Los Daos Eternos. La mayoría de los poemas de Vallejo se resalta el sufrimiento de las personas, tomándose como ejemplo él mismo. César Vallejo viajó a Europa en 1923, para no regresar nunca más. Allá trabajó como periodista y traductor, vivió en París durante muchos años, y aunque todo el año 30 residió en España, Vallejo murió a las 9:20 de la mañana del Viernes Santo, un 15 de abril del año 1938. Murió por consunción y agotamiento. Murió en batalla contra el mal y la muerte.